ustedes se percatan en su Evangelio según San Mateo, y es lo primero que los invito a hacer, abran el Evangelio según San Mateo, ábranlo, comiencen a verlo, comiencen a ver el Evangelio según San Mateo, para que se ubique en el contexto de lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces abran el Evangelio según San Mateo, para que vamos hasta ese contexto de la montaña, allá ese monte donde Jesús proclama lo que llamamos el Sermón del Monte. Porque cuando hablamos del Sermón del Monte, la gente generalmente piensa solo en las bienaventuranzas, pero resulta que sí comienza con las bienaventuranzas, pero como allí le estoy recordando, es Mateo capítulo 5, verso 1, hasta Mateo capítulo 7, verso 29, o sea que es todo el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Que por cierto es el primero de los 5 grandes discursos en que Mateo divide su Evangelio. ¿En cuántos 5 discursos divide Mateo su Evangelio? 5. ¿Cuál es el primero? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte al interior está las bienaventuranzas, ¿ya? Las bienaventuranzas son cortiquitas, ya la vamos a ver, pero el Sermón del Monte es todo el capítulo 5, 6 y 7. Y entonces ese es el primero de los 5 discursos de San Mateo. Pero para que se ubique y entremos pues y subamos a ese monte a escuchar a Jesús en su enseñanza, es por lo que le estoy diciendo que abra su Evangelio, y entonces se fije qué hay antes. ¿Qué hay antes? A ver. Entonces, primero, los 2 primeros capítulos de San Mateo, ¿de qué tratan? A ver. Entonces, es lo que se llama los evangelios de la infancia. ¿Qué otro evangelista nos trae evangelios de la infancia? Lucas, muy bien. Cuando usted quiera saber sobre la teología de la infancia de Jesús, entonces va a buscar en qué evangelistas. Mateo y Lucas. Lucas con una visión muy especial desde la Virgen María y Mateo con una visión muy especial desde San José. Después, en el capítulo 3, allí retoma Mateo el Evangelio siguiendo a San Marcos, donde inicia Marcos y donde inicia, por cierto, también de alguna manera Juan, después de ese prólogo himno teológico que trae el Evangelio. ¿Dónde? En el encuentro de Jesús con Juan el Bautista. Me sigue, capítulo 3, entonces predicación de Juan Bautista, y ahí entonces cuando comienza ese ministerio de Jesús, al encontrarse con Juan Bautista, se nos narrará el bautismo de Jesús por Juan allá en el Jordán, toda esa parte del desierto de Judea, después las tentaciones, capítulo 4, y después entonces ya viene un resumencito ya del comienzo de la vida pública de Jesús, Mateo capítulo 4, verso 17 en adelante. ¿Me siguen ahí? Fíjense, me interesa sobre todo es que se fijen en su propia Biblia. En su propia Biblia, Mateo capítulo 4, entonces verso 17. Ahí vamos. Ahí se ubicaron. Entonces hasta ahí los quiero reiniciar en el viaje para que nos vamos pues a estudiar desde la montaña de el Sermón de la Montaña. Vamos a estudiar ese discurso de Jesús. Y lo primero que les voy a invitar es a que hagan ese viaje. Una de las cosas que hemos tratado de que entendamos es que la geografía hace parte de la teología. ¿La qué? ¿Cómo así que la geografía hace parte de la teología? La teología, o sea, Dios, Dios, logos, palabra. La palabra sobre Dios y Dios hablándonos nos habla en las coordenadas de realidad de la existencia humana. Les repito, la palabra sobre Dios que nosotros tenemos como seres humanos para decir,
Esa es la teología, la palabra que nosotros como seres humanos tenemos para decir, la comprensión, la experiencia de Dios. Y lo que Dios tiene para decirnos, su palabra. Nos lo dice ¿dónde? Donde se desarrolla nuestra vida real. ¿Dónde se desarrolla nuestra vida real? En un tiempo, en un espacio, en una cultura. Esas son las coordenadas de la realidad de un ser humano. ¿Cuáles son esas coordenadas de la realidad del ser humano? Tiempo, espacio y una cultura. Entonces ya van entendiendo por qué la geografía habla de Dios. Dios nos habla ahí. Y entonces uno ubicarse en los distintos sitios donde Dios ha hablado, donde Dios ha hecho historia. Uno ubicarse en el tiempo en que Dios ha hecho historia, en esa cultura en que Dios ha hecho historia, le permite leer los acontecimientos, el acontecer de Dios. El Dios bíblico, el Dios real, es un Dios que se revela en la historia. ¿Cómo es? Diga conmigo, el Dios bíblico. El Dios real es un Dios que se revela en la historia. ¿Por qué? Porque la historia es el ámbito de realidad del ser humano. Es muy distinto a los ídolos. Los ídolos son la construcción ideológica del ser humano. Los ídolos son las imaginerías, sueños, utopías o temores que el hombre proyecta acerca de lo que es o no es Dios, ¿ya? Son esas proyecciones de sí mismo. Y esas proyecciones de sí mismo, esos ídolos, esos falsos dioses, pues no acontecen en la historia, son imaginerías y formaciones nuestras. Son, como muy bien lo dice la Sagrada Escritura, hechura de manos humanas. ¿Cuál es la definición de ídolo? ¿Cuál es la definición de ídolo? A ver, piensen en alguna hechura de manos humanas. El poder, el dinero, tantas cosas. Piense en hechura de manos humanas que usted coloca en vez de Dios, en el lugar de Dios, que en las sociedades y la cultura que los hombres colocamos en vez de Dios. Pues bien, esas son construcciones simplemente humanas, pero el Dios vivo y verdadero se revela en el ámbito de realidad. Es más, el Dios vivo y verdadero es el que nos permite la existencia. El nombre del Dios vivo y verdadero, Yahvé, bendito sea, ese sagrado tetragrama con el cual se representa el nombre de Dios, Yahvé, de Éxodo 3:14, significa yo soy el que permito el ser, yo soy el que soy, yo soy el que estoy siendo, yo soy el cercano. Y para ser el que permite el ser donde nuestro ser es. ¿Dónde es nuestro ser? En un tiempo, en un espacio, en una relación de cultura. Ahora levante los hombros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A mí qué? ¿Qué me dice a mí? Si usted sabe que siempre que estamos acercándonos a la palabra del Señor estamos haciendo una lección divina, en que primero descubrimos qué es lo que Dios dice, el tiempo, el contexto, la Sagrada Escritura, todo lo que dice, y después nos lo aplicamos a nosotros. ¿Qué me dice? Por ejemplo, hasta ahí tendría que irnos diciendo, o sea que mi vida, mi familia, mi hoy, mi tiempo, mi espacio, este espacio donde estamos desarrollando la existencia, mi cultura, es sitio de revelación de Dios, es sitio de experiencia de Dios. O sea que en mi vida, que en mi familia, que en mi ciudad, que en mi historia, Dios acontece, Dios acontece. Por eso me he tomado el esfuerzo de ubicarlos, el sitio geográfico, ver que son sitios reales. También tendríamos que ver que es un tiempo específico y concreto, que es una cultura específica en la cual se desarrollaron los acontecimientos que tienen que ver con Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que usted entienda también que sus sitios reales, que su hoy concreto, que su cultura y su familia es también sitio donde Dios quiere acontecer, donde Dios se sigue revelando. Amén. Porque es que muchas veces nosotros vamos haciendo una experiencia espiritual simplemente ideal, espiritualista,
Espiritualista es un término muy distinto a espiritual. Espiritual es guiado por el Espíritu Santo. Espiritualista es que se mete en un montón de cosas raras, ideas, tergiversaciones acerca de lo que es la relación con Dios. Entonces a veces tenemos un estilo no de espiritualidad, sino de espiritualismo desencarnado. Decir desencarnado es decir que no tiene que ver con mi carne, con mi vida, con mi historia, con mi hoy, con mi familia, con las realidades que vivo. Y el ubicarnos pues en esas coordenadas de realidad, tiempo, espacio, cultura, en los cuales se ha revelado el Señor Dios en las Sagradas Escrituras, nos tiene que ir llevando a empaparnos, a entrar en esa espiritualidad histórica que es el ámbito donde el Dios real se revela, la historia. Recuerden lo que alguna vez hemos hablado, cuando a un judío o a un cristiano se le pregunta en qué cree, responde contando la historia. Cuando a un creyente en el Dios vivo se le pregunta en qué cree, responde contando la historia, porque el Dios vivo acontece en la historia. Muy bien, se ubican, ¿qué alcanzan a ver? La cuenca del Mediterráneo. Ven por allá la bota itálica, ¿verdad? Ya ven también por allá a Grecia, si ven a Grecia, ¿cierto? Ven por allá Turquía, la península de Doña Anatolia, la actual Turquía, la antigua Asia Menor, y entonces ven en esta parte lo que es el Asia, ya donde comienza, en la parte de abajo el África, ahí ven también la cuenca del Nilo, y entonces nos vamos acercando todavía más. Ahí ven la tierra de Israel. Ahí ven la tierra de Israel. En la parte norte, como ven, está la zona de Galilea, el mar de Galilea, ven la actual ciudad de Haifa, ven la actual ciudad de Tel Aviv, Gaza, con su problemática, la franja de Gaza, ven a Jerusalén, ven la parte del Mar Muerto y demás. Y nos vamos ubicando todavía más, entonces vamos llegando y van a ver esa tierra que entonces es el escenario de la tierra de Israel, donde tantos de los acontecimientos de la historia de salvación se han dado y donde tanto del ministerio de nuestro Señor se ha dado. Nos ubicamos todavía más, pero para eso vamos también al texto según San Mateo, donde habíamos quedado, Mateo capítulo 4, voy a leer rápidamente verso 17 y siguiente para que nos ubiquemos y para que lleguemos a lo que hoy vamos a estudiar.